Hola, muy buenas a todos. Hoy vamos a pasar a explicar lo que es un motor de ciclo diésel. Este motor fue inventado por Rudolf Diesel en el 1893. Él lo que quería era un poco mejorar la eficiencia de los motores y su durabilidad, porque en ese entonces existían los motores a vapor que eran muy poco eficientes y muy poco durables. Entonces comenzó a inventar estos motores. ¿Qué es un motor diésel? Bueno, un motor diésel es un motor térmico. Estos motores están más óptimos para el trabajo pesado, lo que es maquinaria pesada, camiones, camionetas. Bueno, también se pueden utilizar en estos autos para mayor eficiencia, ya que el combustible que utilizan es más denso, entonces lo que le hace es ser más eficientes, son más duraderos. Está compuesto por varias partes, que ahora nos vamos a centrar un poco más en eso, y también en lo que son los cuatro tiempos. Estos motores son bastante parecidos a los motores nafteros. Lo que cambia es el tipo de combustible y que no utilizan bujías. Utilizan bujías que son precalentadoras, pero no son las mismas que utilizan los motores nafteros, y no necesitan chispa de ignición. Este tipo de motores son más eficientes en cuanto a términos termodinámicos. Eh, Están rondando una eficiencia entre el 45 y el 55%, es decir, son motores muy buenos en cuanto a eficiencia. Eh, bueno, Vamos a pasar a explicar lo que son las partes del motor y los cuatro tiempos, que ya sabemos que son admisión, compresión, expansión y escape. Así que pasemos con esa parte. Hola, yo le voy a pasar a explicar algunas partes, las partes más importantes del motor diésel. Bueno, primero empezamos por el bloque del motor, sería ese, el bloque del motor, que es una estructura en donde se apoyan algunas piezas, como por ejemplo el cigüeñal, árbol de leva, y también tiene un soporte en donde se colocan los cilindros. Bueno, después ya pasamos a la culata, que esta parte es la pieza en donde que es para cerrar todos los cilindros y también sirve de apoyo para algunos elementos como por ejemplo balancines, inyectores, válvulas. Bueno, ahora sí el cigüeñal, que es un conjunto de manivelas que sirve para cada pistón y su trabajo es convertir el movimiento lineal en un movimiento giratorio. Ahora ya vamos con los pistones. Los pistones son estructuras que se mueven de arriba hacia abajo y estos son elementos fundamentales del motor. Después ya pasamos al árbol de levas que, que se encargan de esto, es un eje giratorio sería, que se encargan de mover unas levas y que permiten, o sea, distribuir el movimiento sincronizado del motor. Ahora vamos con el cárter. El cárter es la parte que cierra el motor, la parte que está abajo, y en este se encuentra la mayor parte del aceite. Después, por último, vamos con las bujías de precalentamiento. Las bujías de precalentamiento son elementos que sirven para el arranque del motor diésel, y porque ya que algunos motores tienen dificultades en el arranque, entonces lo que hacen esta bujía es dirigir calor sería alrededor de los cilindros para que así sea más fácil el arranque del motor. Estos motores tienen cuatro tiempos: la admisión, la compresión, la expansión y el escape. La admisión inicia cuando el pistón desciende y entra aire en la cámara de combustión mediante las válvulas de admisión. Cuando el pistón llega a su punto límite inferior, las válvulas de admisión se cierran. El segundo tiempo del ciclo es la compresión. Sucede cuando el pistón sube comprimiendo el aire y calentándolo hasta casi 1000 grados Fahrenheit. Aquí es cuando se inyecta combustible
en donde el aire caliente lo enciende, dando lugar al tercer tiempo del ciclo, la expansión. Aquí, el combustible ardiendo eleva la temperatura del aire y la presión, forzando al pistón a bajar y haciendo girar al cigüeñal. Bueno, yo voy a pasar a explicar un poco lo que es la transmisión de movimiento del motor hacia las ruedas del auto. El movimiento se transmite por medio de la transmisión que está integrada en el auto. Este transmite la potencia del motor desarrollada al movimiento de las ruedas del vehículo. Este está compuesto por un embrague que transmite la potencia del motor a la transmisión mediante su acoplamiento o desacoplamiento. Permite detener al vehículo sin necesidad de apagar el motor, sin detener el motor. Y mientras se acciona el embrague existe transmisión de movimiento, y cuando no se acciona ese embrague, la transmisión de movimiento se detiene. Después, por medio de la caja de cambios, vamos cambiando de marcha. Esto lo que nos permite básicamente es regular la velocidad del motor, la velocidad de revoluciones que maneja el motor. Entonces tenemos que el motor transmita la transmisión, y por medio de la transmisión y la caja de cambios vamos eligiendo qué marcha necesita el auto para poder realizar el movimiento del mismo. Ahora vamos a pasar a nombrar algunas ventajas y desventajas de este tipo de motores ciclo diésel. Algunas de las ventajas de este tipo de motores son que las partes mecánicas del motor tienen menos desgaste. Son más económicos debido a que el combustible, en este caso el gasoil, es más económico que el que utilizan los motores nafteros. También otra de las ventajas de este tipo de motores es que son más eficientes debido a la densidad del combustible que utilizan, es decir, que tarda más en consumirse, a diferencia del combustible que utilizan los motores Otto o nafteros. Bueno, yo le voy a nombrar las desventajas del motor diésel, y una es el mantenimiento. Estos motores necesitan más mantenimiento, cambio de aceite cada 5.000 kilómetros, cambio de filtro. Después el peso, estos motores son más pesados a comparación de los motores de los gasoleros. Los repuestos son más caros, y después el ruido, son más lentos. Estos motores son más lentos y más ruidosos, pero con el avance de la tecnología como que esto se fue equilibrando y ya fue todo, o sea, era menos ruidoso y se hicieron más rápidos. Estos motores tienen 4 tiempos. La expansión, no, ya empecé mal. Bueno, ahora yo le voy a hablar sobre las desventajas del motor diésel. El mantenimiento, no sé por qué. Ahora yo le voy a hablar del motor diésel. Inició la producción de este motor y le fue muy bien porque es un motor muy eficaz. ¿Qué es un motor de ciclo? Bueno, ahora yo le voy a... Dale. Pone pausa nomás, Perry.